Hola, hola, muy buenas noches a todos. Ya saben que ya llegó la hora tenebrosa. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Les agradezco muchísimo que estén escuchando esta transmisión en vivo. Como siempre me presento, yo soy Kabum. Muchas gracias por acompañarme esta noche con esta nueva cita con lo misterioso. Les recuerdo que durante el en vivo pueden interactuar haciendo comentarios sobre el tema y obviamente esto hará que pues esto se vuelva aún más interesante. Y bueno, lo primero que me gustaría preguntarles es, ¿saben qué es lo sobrenatural? Bueno, pues lo sobrenatural es aquello que no puede explicarse a través de la ciencia y las leyes observables de la naturaleza. Este término proviene del latín supernaturalis, que es una yuxtaposición de super, que significa sobre o afuera, y naturalis, que significa natural. Y esta palabra se ocupa generalmente para referirnos a los asuntos, pues digamos, de la magia, el espiritismo, la adivinación y otros fenómenos similares. La existencia de fuerzas, entidades o poderes sobrenaturales es negada por la ciencia y el conocimiento empírico, pero es defendida por el ocultismo, la superstición y en cierta medida por las religiones. De hecho, fíjense que los milagros o la existencia de Dios pueden ser considerados bajo una mirada secular como fenómenos sobrenaturales. Así un fenómeno puede explicarse a través de argumentos sobrenaturales. Por ejemplo, esas frases que de repente dicen en las películas de lo hicieron los espíritus. O también pueden ser argumentos científicos, como por ejemplo, lo hizo la fuerza de gravedad. Pero jamás se hacen los dos al mismo tiempo. Ahora, cuando se habla de lo sobrenatural, generalmente se emplea el término fenómeno, es decir, fenómenos sobrenaturales. Y esto se ocupa para identificar aquellos eventos atribuibles a fuerzas ajenas al orden natural. Y generalmente suelen tratarse de eventos reales, pero inexplicables, anómalos, singulares, irrepetibles y fuera de cualquier control humano. Ahora, es posible distinguir entre tres tipos de fenómenos sobrenaturales. Por ejemplo, fenómenos producto del subterfugio. Y es decir, que son fruto de un ardid, de un engaño, de un truco en el que existe una voluntad expresa de ocultar, digamos, la razón comprobable del fenómeno. Por ejemplo, los trucos de magia y las sesiones de espiritismo. También existen los fenómenos no estudiados o explicables. Estos son los que podrían tener una explicación racional, pero pues no han sido o no pueden ser sujetos del estudio adecuado. Por ejemplo, los milagros de Jesucristo y las apariciones de los santos. Esto es un claro ejemplo de un fenómeno no estudiado. Y también tenemos los fenómenos explicables interpretados irracionalmente.
Es decir, los eventos que cuentan, pues sí, con una explicación racional, empírica y también con explicaciones tradicionales de tipo mágico o religioso. Por ejemplo, las auroras boreales, que son interpretadas como dragones celestes en la antigüedad. También son parte de estos fenómenos el déjà vu, que es interpretado como una evidencia de la reencarnación. Cuéntenme, ¿ustedes conocían este tipo de clasificación de fenómenos? Y es que miren, a menudo se emplean como sinónimos los términos fenómeno sobrenatural y fenómeno paranormal, dado que, pues en principio, ambos tienen significados semejantes. Aquello que no puede ser descrito o explicado mediante las razones ordinarias. Y en cuanto a su utilización, la diferencia entre ambos términos radica en que lo sobrenatural pues tiende a asociarse con el ocultismo, el mito y la religión, mientras que en el ámbito paranormal, de acuerdo a todos aquellos que creen en eso, forma parte de un aspecto no explorado o incorrectamente estudiado de la naturaleza. De ese modo, pues los fenómenos paranormales no estarían por fuera de lo natural, sino que formarían una parte inherente, pero oculta. En el caso de nuestro protagonista del día de hoy, lo podríamos catalogar como un personaje del orden sobrenatural, ya que pues existe o proviene o se origina de una creepypasta. Y rápidamente, para quien no está familiarizado con este término, pues una creepypasta es una historia de terror, a veces corta, a veces larga, ficticia y que además se comparte en internet con el único objetivo de inquietar o asustar a quien la lee. Así que después de esta larguísima introducción, abróchense los cinturones y acompáñenme por un viaje inquietante y descubramos las leyendas más bizarras. Hoy, en Perturbador, la leyenda de Slenderman. Bienvenidos y comenzamos. Dejen darle una tomadita a mi café. ¿Ustedes qué están tomando? Cuéntenme. Váyanse por un cafecito, por un tequilita, por un tecito, por una agüita, por una coquita, lo que ustedes quieran. Que esta noche aparentemente va a ser bastante larga. Bueno, Slenderman es, pues sin lugar a dudas, la leyenda urbana pues más prevalente del internet. A pesar de que como leyenda urbana ha trascendido y hay quienes discuten que pues, la historia de Slenderman data de hace siglos, la realidad es que sus orígenes se pueden trazar a los foros pues, del ya difunto sitio de internet Something Awful. Dentro de los foros se hizo una especie de concurso de Photoshop que ganó una persona llamada Eric Knudsen. Las fotos que subió y el caption que puso pues fueron suficientes para capturar la imaginación de todititos en el foro. Estas fotos fueron publicadas en junio del año 2009 y pasó bien poquito tiempo para que Slenderman se volviera un fenómeno realmente viral. La naturaleza colaborativa del internet pues obviamente lo ayudó a explotar.
Dentro del mismo post, otros usuarios empezaron a compartir historias de encuentros con la criatura y poco a poco se fue formando una leyenda. El personaje continuó, digamos, evolucionando y después de las fotografías, el siguiente medio donde explotó fue YouTube. Una serie de videos publicados en el formato de found footage contaban la historia de Alex Crowley, que era un estudiante de cine que sufrió pues un terrible destino al encontrarse con Slenderman, mientras grababa un documental titulado Marble Hornets. Los videojuegos también fueron otro medio donde el personaje se popularizó. Mojang creó una versión de Slenderman para Minecraft llamado Enderman, personaje pues que continúa aterrorizando a miles de jugadores de Minecraft. Encontrarte con Enderman en el juego es sinónimo pues, de una muerte segura. Más tarde, en el año 2012, aparecería un misterioso videojuego gratuito en internet llamado Slender The Eighth Page. Ahora, el juego se volvió un fenómeno viral que el internet fue compartiendo de boca en boca. Gracias pues también a los streamers, el juego se volvió pues un fenómeno viral. El simple juego gratuito luego tuvo una secuela pues como mucho más desarrollada, pero pues esta no logró capturar el misterio y terror psicológico de su primera versión. El éxito de The Eight Pages y la inclusión de Enderman en Minecraft fueron los puntos de quiebre para que Slenderman quedara grabado en la cultura popular del internet, pero para siempre. Esto al ser pues un producto de la creación colectiva del internet. Y pues no existe un canon oficial de la historia de Slenderman. Se cuentan un montón de historias y pues nadie tiene la verdad absoluta. Tal vez esto sea que esto es lo que lo hace aún más interesante para todos nosotros que somos curiosos. Ahora, como toda buena leyenda urbana, la historia de Slenderman, pues no es una que se ha escrito pues libre de consecuencias. En mayo del 2014, dos adolescentes de 14 años sometieron y apuñalaron 19 veces a una compañera de escuela 2 años menor que ellas. Al ser entrevistadas por las autoridades, las chicas declararon pues que querían cometer el asesinato como un primer paso para volverse agentes del Slenderman en la Tierra. También señalaron que temían que Slenderman asesinara a sus familias si ellas no le daban un sacrificio. Las chicas fueron sentenciadas y pues ahora, hoy en día, pasan sus días en una institución mental. Y este no ha sido el único caso de crímenes inspirados en la mitología y delgada figura, y mientras su fama siga creciendo, probablemente no sean los últimos. A pesar de que Erik Knudsen, que es el creador del personaje, no cuenta realmente con los derechos para su explotación en medios, él le ha dado su bendición personal a varios proyectos relacionados a este personaje. Esto incluye la película, la de Sony Pictures, llamada Slenderman, que se estrenó en agosto del 2018. Ahora, ¿cómo es Slenderman? Slenderman es un hombre alto. Tan alto que mide entre 2 y 4 metros. Es elegante, ya que lleva puesto un traje negro, una corbata, camisa blanca.
Algo que hay que destacar es que es una persona o un hombre o un ente que no tiene rostro. No tiene rasgos faciales, ojos, boca, nariz. Se dice que su cara está totalmente en blanco. Sus manos son largas y sus dedos también. Y en la espalda esconde unos tentáculos, 6 para ser exactos, con los que ataca a sus víctimas. Se dice que Slenderman solo acecha a niños y jóvenes. Y absolutamente nadie lo puede ver porque es invisible y vive entre las sombras. Ahora, ya teniendo todo el contexto completo, ¿qué les parece si les cuento algunas de las experiencias reales más conocidas de personas que afirman tener o de haber tenido la pésima suerte de tener un encuentro aterrador con Slenderman? Y la primera historia sucedió en Wisconsin, Estados Unidos. Pues resulta que en mayo de 2014, la existencia de Slenderman tomó un giro inesperado. En el condado de ay, se me va ese nombre. Ay, Waukesha. Esto en Wisconsin. Una ciclista que circulaba por una calle de este condado encontró a una niña pidiendo auxilio y esta niña estaba gravemente herida. Se trataba de Peyton Leutner, quien tenía en ese entonces 12 años de edad y había sido apuñalada por su mejor amiga Morgan Heiser. Peyton declaró inmediatamente que Morgan la había tratado de matar. Esta chamaca le dio aproximadamente 19 puñaladas y aún así sobrevivió. Morgan no actuó sola. Estaba con Anissa Weier. Ambas se habían hecho muy amigas en sexto grado. Anissa era una niña que casi no tenía amigos en la escuela y pues le gustaba mucho estar muy pegada en su tableta. Era muy fanática de las creepypastas. Al conocer a Morgan coincidieron en gustos, sobre todo en las leyendas de terror, y se hicieron grandes amigas. Una noche antes del suceso, las 3 niñas estuvieron en casa de Morgan, pues porque fue cumpleaños de esta, y se les ocurrió hacer una pijamada. Todo pues transcurrió normal, pero al día siguiente pidieron permiso para ir al parque, y ahí fue donde todo sucedió. Se pusieron a jugar a las escondidas y aprovecharon el momento. Y Morgan apuñaló con un cuchillo de cocina a Peyton. Posteriormente, Morgan y Anissa salieron caminando por la interestatal. Unos policías las vieron y les preguntaron qué hacían, que a dónde iban. Porque, pues, evidentemente era bastante raro ver unas niñas de 12 años solas caminando por una carretera. E inmediatamente contestaron que se dirigían hacia la Reserva Natural de Nicolet porque acababan de asesinar a Peyton y que iban a la mansión de Slenderman. Bueno, cuando quiere Slenderman, puede sacar unas extensiones de la espalda para estrangular a sus víctimas. Te vigila, puede leerte el pensamiento y teletransportarse. Morgan, en su declaración a la policía, dijo estas palabras. Ahora, al interrogarlas, contaron que habían sido inspiradas por Slenderman y dijeron a los policías que era una leyenda publicada en el sitio web de Creepypasta Wiki. Morgan declaró que Anissa
le decía que tenían que probar la existencia de Slenderman y esto solo se lograba matando a alguien. Además, si no lo conseguían, el hombre sin rostro iba a matar a toda su familia en tan solo 3 segundos. A Morgan no le desagradaba la historia y al parecer desde diciembre de 2013 comenzaron a urdir su plan. Y cito la declaración que hizo Morgan a la policía. Cito: Slenderman tiene unos ayudantes o sirvientes, como lo suelen llamar. Anissa me dijo que deberíamos ser sus ayudantes y que teníamos que matar a Bella. Así le decían a Python. Teníamos que mostrar nuestra valentía a Slender para poder vivir en su mansión. Ahí viven todos los creepypasta. Se supone que la mansión está en el Parque Nacional Nicolet. Finalmente Morgan y Anissa pues las declararon culpables y las castigaron como adultos, dándoles ni más ni menos que 65 años de cárcel. Y miren, Slenderman en la antigüedad podría ser conocido como The Grossman, que pues traducido sería hombre alto. Y Grossman en la antigüedad era un humanoide altísimo y aterrador que vivía en los bosques y se llevaba a los niños que se portaban mal. Era como la versión gringa de pues el señor del costal. Nada más que este hombre, bueno, este ente no traía costal, o sea, traía tentáculos literalmente. Bueno, la leyenda, pues, esta leyenda es de origen alemán y o bien es falsa o bien no se puede encontrar información fiable sobre ella en la web, ni siquiera en el idioma original. Su relación con Slenderman implica pues unos grabados hechos en el año de 1540 por Franz Beckenberg. Y pues en uno, digamos que se escenifica a una especie como de caballero medieval luchando contra un esqueleto de extremidades anormalmente largas. En otro, a un esqueleto semejante llevándose a unos niños. Y se cree que el esqueleto es una representación de The Grossman. Supuestamente Hans desapareció. Creen que se lo llevó este ente llamado The Grossman. Ahora, sin razón aparente, en 1543 fue cuando se supone que Hans desapareció porque Grossman se lo llevó. Y los grabados fueron hallados en el Hallsberg Castle a la fecha de 1883. O sea, en realidad es bastante antiguo. También se le podría relacionar con otro ente llamado Nopera Bo. Este es un tipo como de fantasma de la mitología japonesa. Y generalmente aparece con una forma humana, sobre todo de una mujer muy, muy guapa. Es inofensivo, cabe aclarar, pero pues asusta porque sus facciones se van borrando hasta que su rostro se cubre por un blanco intenso, como el de Slenderman. Esta entidad es plural, es decir, hablamos de una especie, mientras que Slenderman pues es una criatura individual única en su clase. También hay otro ente del pasado al que se le puede relacionar con Slenderman, que se llama Alu. Alu no tiene rostro, es mitad humano y mitad demonio.
y su origen se remonta a las antiquísimas creencias acadias, sumerias y babilonias. Además, atormenta a los seres humanos mientras duermen y puede paralizarlos si los mira fijamente, quitándoles el habla e incluso la conciencia. En la mitología sumeria es un tipo de espíritu o demonio, por lo que su carácter genérico es suficiente para que no tenga sentido compararlo con Slenderman. Entre tanto, en la mitología acadia es uno de los 7 demonios Utukis, hijos de Anu, siendo que, pues en este caso, la comparación con Slenderman carece de sentido porque, pues digamos que es un ser puramente mitológico, mientras que Slenderman pertenece al ámbito de la leyenda. Ahora, a pesar de que se rumorea que mata a los niños casi exclusivamente, es difícil decir si su único objetivo es la masacre. Muchas veces se notificaron avistamientos de él en los bosques, junto a zonas urbanas. También se ha reportado verlo junto a grandes grupos de niños, y hay muchísimas fotografías en internet que retratan este tipo de situaciones en las que hay un montón de niños y aparece la figura de Slenderman en la parte de atrás, bastante lejos, oculto, o sea, casi tienes que fijarte muy bien en la foto para lograr identificar dónde está. Se piensa comúnmente que reside en bosques y selvas y pues come niños, literalmente. Él no parece preocupado porque haya luz de día, ni mucho menos por ser capturado en fotografías. Es bastante interesante ver cómo un personaje que nace de la creatividad de un hombre que quiere entrar a un concurso de Photoshop se haya vuelto tan viral, tan no estudiado, porque pues, realmente no es como que se haya estudiado de manera científica, pero sí el hecho de que de pronto haya pues cierta curiosidad de parte de las personas como ustedes o como yo, que nos encanta pues la parte paranormal, las historias obscuras, turbias, terroríficas, inquietantes, en fin. Ahora, con frecuencia se cree que disfruta mucho acosando a personas a tal punto que éstas se vuelven pues demasiado paranoicas. Y así es, en efecto. Él continúa apareciendo ante estas personas a fin de perpetrar el temor que sugiere especialmente sobre ellos. Se habla asimismo de que hay 8 páginas escondidas en el bosque donde Slenderman habita. Si las recolectáramos todas, él desaparecería para siempre. Ahora, con frecuencia, esta entidad parece flotar o desplazarse alrededor en lugar de caminar. Eso, pues, digamos que explicaría por qué es capaz de mantener su movilidad a pesar de tener un cuerpo tan pésimamente proporcionado, porque ya dijimos que es un ente que mide entre 2 y 4 metros, que es extremadamente delgado, que tiene los brazos extremadamente largos, por lo cual humanamente probablemente sería imposible que pudiera mantener el equilibrio.
Algunas personas pues ya han reportado avistamientos reales, entrecomillado. No obstante, pues la información oficial en cuanto al origen puramente artístico de Slenderman, pues se queda en eso, en un origen pues creado de la imaginación del colectivo, digamos. Ahora también afirman descubrirlo principalmente en la noche, mirando por las ventanas abiertas o yendo delante de los conductores solitarios en las carreteras desiertas. Slenderman, por supuesto, ha inspirado un montón de historias como las de Marble Hornets, referencias históricas que pues digamos que argumentan que la leyenda registra su narración simbólica en las pinturas rupestres halladas en la Ser de Capibara, que es el Parque Nacional del Nordeste de París, ay, olvídenlo, de Brasil, que se cree que datan de fechas tan lejanas como el 9000 antes de Cristo. O sea, en realidad hay muchos seres, entes en diferentes partes del planeta que tienen siglos de existir y que pues comparten ciertas similitudes con este personaje. Estas pinturas rupestres muestran a un personaje extrañamente alargado que lleva a un niño de la mano, pero no exhibe ojos, ni boca, ni nariz, igual que Slenderman. Ahora, la siguiente referencia, posiblemente conocida del hombre delgado, se remonta alrededor del año 3100 a.C., desde el Bajo Egipto. Allí se suscitaron historias sobre el ladrón de los dioses o el ladrón de Kuk. Durante el reinado del faraón Wasner, ya se plasmaban en muros, en paredes, la representación de este ladrón de Kuk o ladrón de los dioses, que también comparte similitudes bastante perturbadoras con el personaje de Slenderman. Ahora, cabe aclarar o hay que analizar si a lo mejor Eric, el creador de Slenderman, investigó tanto y tuvo, digamos, inspiración de todas estas entidades antiguas, provenientes pues a veces de mitologías o de historias pues digamos viejas de pobladores, de nativos en diferentes partes del mundo. Eso pues probablemente nunca lo sabremos porque va a estar muy complicado que Eric quiera decir la verdad. O sea, él es reconocido como el creador de Slenderman, por lo tanto, muy difícilmente va a develar de dónde se inspiró para crearlo. O tal vez también quepa la posibilidad de que su mente retorcida pues lo haya creado. O sea, eso sin duda podría ser una posibilidad. Estos grabados que les digo que se encontraron en Brasil muestran a una extraña figura con un montón de extremidades superiores, igualito a Slenderman. Recuerden que también en la cultura hindú o india, pues está la diosa que tiene un montón de brazos. Entonces, digo, haciendo un atado de cabos, de hilitos, también por ahí podría llegar. Pero este personaje en específico encontrado en Brasil
Solamente existe en esas paredes, no existe en ningún otro jeroglífico. ¿Y qué les parece si vamos ahora sí con la última experiencia aterradora de un encuentro con Slenderman? Y dice así: Esteban y Timoteo, de 11 y 9 años respectivamente, se encontraban en la sala escuchando con atención la historia de miedo que les narraba su abuelo. Les contaba de la existencia de un monstruo, mitad hombre, de más de 2 metros de altura, delgado sin rostro, quien usaba un traje negro y tenía la habilidad de estirar sus brazos a su antojo, además de también sacar tentáculos de su espalda y estirarlos indefinidamente. El abuelo les relataba que tuvo encuentros no directos con este monstruo, asegurándoles haber sentido por años su presencia, ya que esa rara criatura lo observaba a él hasta que dejó de ser un niño. Hubo oportunidades donde lo miró a lo lejos y al sentir su mirada le recorría por el cuerpo un escalofrío desde sus hombros hasta la punta de sus pies. Les narraba que en una de esas ocasiones donde se dio cuenta que el monstruo lo miraba desde la lejanía, fue un día cuando estaba jugando muy temprano por la mañana con su hermano menor en el patio de su casa. Solo sintió que aquel hombre alto, de piel blanca y sin rostro, se les acercaba. Aunque tenía ganas de correr y llorar, no podía. Parecía como si su cuerpo estuviese entumido. Y después de eso, todo lo miró negro. Sus nietos, curiosos y a la vez temerosos de saber lo que seguía, le preguntaron: ¿Y luego qué sucedió, abuelo? Los dos dijeron al mismo tiempo. Su abuelo bajó la mirada con cierta tristeza y les dijo: Cuando desperté, estaba solo. Se había llevado a mi hermano. Al escuchar esto, los niños se miraron a la cara con los ojos bien abiertos, a punto de llorar. En eso llegó su abuela. Miró a sus pequeños tristes y asustados, y con el ceño bien fruncido, le pregunta a su marido: ¿Qué les has dicho, viejo inventor? Preguntó ella, poniendo sus manos en la cintura y moviendo su pie de arriba para abajo de manera desaprobatoria. Nada, mi amor, respondió el anciano, un poco apenado por lo molesta que estaba su esposa. Te he encargado que antes de dormir no les cuentes historias de terror a tus nietos, dijo mirando el reloj que tenía en su muñeca. Niños, vamos a su habitación. Ya son las 9 de la noche. Hora de que se acuesten a dormir, pues mañana temprano los vendrán a buscar sus padres. Total que los niños se levantaron del mueble en que estaban sentados y se dirigieron hacia donde estaba su abuela. Pero antes de irse con ella, Esteban volteó para mirar a su abuelo y poderlo interrogar. Abuelo, ¿la historia es real?, preguntó el chiquillo mirándolo con atención. Pequeño, solo te diré que no soy un inventor como me ha dicho tu abuela, respondió el abuelo dedicándole una sonrisa forzada a su nieto. El niño se quedó algo pensativo, observando hacia el suelo para luego levantar su mirada y cuestionarlo de nuevo. Abuelo, ¿y cómo se llama el monstruo?, preguntó aquel chico, pues un tanto curioso.
En realidad, no sé cuál es su nombre, pero conforme fui creciendo, me di cuenta que muchas personas le llamaban Slenderman, contestó el abuelo mirando a los ojos de Esteban. En eso, la abuela les vuelve a recordar que pues ya era suficiente de andar hablando de historias y los mandó a dormir. Esteban y Timoteo se tiraron en sus camas mirando al techo, pensando pues en lo que su abuelo les había contado ese día. Ellos en realidad no sabían si realmente sentían miedo o solo era curiosidad por ese monstruo, pero simplemente no podían dormir pensando en él. Al siguiente día, los dos niños se despertaron antes del amanecer. Vaya, ni siquiera sus abuelos se encontraban despiertos. Pero eso no fue impedimento para que los pequeños fueran a jugar al patio de la casa. En esa temporada iniciaba el invierno. Aún en realidad no había nevado, pero pues sí se notaba un poco de niebla entre los árboles y se sentía el frío del ambiente. El patio de la casa se conectaba con un pequeño bosque y los niños salieron solo con sus pijamas puestas. Total que comenzaron a jugar pues entre el arbolado hasta que terminaron súper cansados y se recostaron al pie del árbol que estaba ahí. En eso, Esteban miró a lo lejos un reflejo de algo que parecía ser un hombre muy alto, blanco, que no tenía rostro y casi sin poder respirar del miedo, le dijo a Timoteo: «Hermano, mira ya», señalando con el dedo. «No puede ser», exclamó Timoteo con mucha sorpresa, antes de levantarse para salir huyendo de ahí. Cuando se disponía a incorporarse para ponerse a salvo junto con su hermano, el monstruo ya estaba enfrente de los niños y de su espalda apareció un largo tentáculo extendiéndolo hacia ellos, con el cual logró atrapar a Timoteo. Después enrolló su apéndice por todo el cuerpo del niño, dejando descubierta solo la parte de su cara. Mientras tanto, Esteban trataba de moverse para auxiliar a su hermanito, pero todo fue inútil. Era en vano. El gran esfuerzo que hacía para intentar moverse no dio frutos. Al final de cuentas, no consiguió ayudar a Timoteo ante tal adversidad. La historia de Slenderman se volvía a repetir. Sentía exactamente su cuerpo como lo había descrito su abuelo la noche anterior. Estaba paralizado y sin poder hacer nada. El monstruo empezó a apretar fuertemente al niño con su tentáculo hasta que comenzó a brotar sangre por su boca, lográndose ver cómo estaba a punto de salírsele los ojos. Esteban, al mirar aquello tan aterrador y a pesar de que no podía moverse, pudo gritar tan fuerte que esto logró despertar a sus abuelos, quienes salieron asustados para averiguar qué sucedía. Al llegar con su impotencia y tristeza, miraron a uno de sus nietos paralizado del miedo, con los ojos bien abiertos llenos de lágrimas, sin quedar rastro alguno del otro niño. Y bueno, el niño jamás fue encontrado. Chicos, sin duda Slenderman es un personaje ícono en la cultura pop de la última década. Su existencia probablemente queda en duda y las únicas pruebas de su existencia
probablemente se quedarán en los relatos de todas las personas que aseguran haber tenido un encuentro aterrorizante con él. ¿Alguna vez ustedes han tenido algún encuentro con un ente, con un ser extraño, ya sea en sueños o tal vez algo que ustedes no saben descifrar, si fue un sueño o fue realidad, si estaban dormidos, si estaban despiertos? Tal vez se habían tomado unas copas y pensaron que se les habían pasado las cucharadas, porque yo sí. No precisamente con un ente, en mi caso sí fue con con algo que parecía humano. Pero, ¿qué les parece si esa historia se las cuento después? Me encantaría poder hacerles un en vivo contándoles mis experiencias paranormales. No les voy a decir que yo a cada paso tengo experiencias paranormales y soy sensible a ese tipo de cosas, porque estaría mintiendo. Mis experiencias paranormales son realmente pocas, pero esas pocas que he tenido han sido bastante significativas. Algunas tienen, vamos a pensar que un largo contexto, y otras son simplemente visiones, momentos en los que algunas sí puedo estar segura que estaba despierta. En una en específico tengo la gran duda si realmente estaba dormida o si solamente fue un sueño. Pero esas pocas que he tenido en realidad me han marcado. A mí me encanta el terror, me encanta lo paranormal, pero el terror, hablando de fantasmas, exorcismos, demonios, seres de otro mundo, tal vez alienígenas, naves espaciales, marcianos. Hay un montón de seres en los que yo, si bien no tengo pruebas, tampoco tendría dudas de su existencia. Yo creo en todo eso. Amo las películas de terror como no tienen una idea, las disfruto. Las disfruto tanto que incluso las pongo para poder dormir. Así a ese grado. Muchos dirán, Dios mío, pero esta mujer está loca, chiflada, de remate totalmente. Pero en verdad, para todos aquellos que nos gustan las cosas paranormales, las cosas sobrenaturales, es un placer poder ver ese tipo de películas en la noche, con la luz apagada, tal vez con audífonos, cuando estamos completamente solos, sin nadie a quien abrazar, cuando vamos manejando por una carretera oscura y vamos escuchando historias de miedo, de terror, anécdotas, ponemos tal vez la playlist de Spotify, de relatos de ultratumba o de podcast paranormales. En verdad, es como alimentarte de miedo, adrenalina y terror, pero también es muy curioso. A los que nos gusta este tipo de temas, y pueden decírmelo en sus comentarios, no somos muy asustadizos. Ya hemos visto tantas cosas que ya no nos asustan tan fácilmente. ¿Cierto o no?
A mí, extrañamente, algo me va a asustar. Si estoy viendo algo con la luz apagada, sola, sin ruido, en el lugar en donde esté, no importa si es mi casa o es casa ajena o lo que sea, es muy extraño que algo me asuste. Por supuesto que si algo se cae de pronto, pues me voy a espantar, porque pues ya estás de alguna manera como alimentando tu mente con toda esa información terrorífica. Pero yo conozco gente que es muy intolerante al miedo, que está viendo películas, que está viendo series de terror o cosas simplemente, ya no digan terroríficas, simplemente misteriosas. Y empiezan a voltear así todas paranoicas, como que sienten que ya las están observando, como que empiezan a escuchar ruidos extraños fuera de lo común. Y a los que nos gusta el terror, realmente ese tipo de cosas ya no nos pasan. Es lo que se le llama estamos curados de espanto. Así que, en verdad, a mí me fascinaría poderles compartir un en vivo con mis experiencias, pero también yo les pediría un enorme favor. Recuerden que sus aportaciones de historias, de anécdotas, ya sean propias o de alguien que se las contó o de alguna leyenda de su país, de su localidad, de su estado, de su pueblo, para mí son invaluables porque entre más historias tengamos, mucho mejor va a ser el en vivo y obviamente mucho más interesante. Así que les agradezco de verdad muchísimo que hayan llegado hasta el final de esta emisión y como siempre les recuerdo que sus comentarios son súper importantes para mí. Si les gustó este en vivo, regálenme un me gusta y apóyenme con sus experiencias y aportaciones sobre cosas inexplicables que les hayan pasado o anécdotas, como les digo, de sus lugares de residencia, para que podamos tener aún más material para hacer este tipo de en vivos si ustedes son amantes del terror. Y si no lo son, probablemente sean chicas y chicos curiosos que quieran escuchar sobre estos temas. Entonces, les deseo en serio una excelente noche y nos escuchamos mañana. Dulces, perturbadoras y terroríficas noches. ¡Chau, chau!